Para la comunidad teológica es un honor hoy día contar con la presencia del reverendo doctor Dan González Ortega, quien posee una amplia trayectoria pastoral, académica y ecuménica tanto en América Latina como en Estados Unidos. El reverendo González Ortega fue rector de la Comunidad Teológica de México y se desempeñó como pastor de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas. Actualmente es profesor de teología en diversas instituciones de América Latina y desarrolla una importante labor en el ámbito de la misión hispana y latinoamericana en Estados Unidos. Además, se desempeña como coordinador de estrategias de misión hispana-latina en el presbiterio de Milwaukee de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, como evangelista del presbiterio y como desarrollador del ministerio hispano para la Iglesia Luterana y la Iglesia Presbiteriana en el centro sur de Wisconsin. En el ámbito de la educación teológica ecuménica latinoamericana, es secretario ejecutivo de la Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana, CETELA, y secretario permanente del Foro de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña, FETELAC. Asimismo, actualmente se desempeña como director continental de Justicia y Comunión de la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina, AIPRAL. Su trayectoria incluye también una importante producción académica, con diversos libros publicados y numerosos artículos especializados, particularmente en el ámbito de la interpretación bíblica. Por toda esta trayectoria y experiencia, es un privilegio contar hoy con su presencia y escuchar su reflexión sobre un tema tan actual y desafiante: educación teológica e inteligencia artificial, encuentros y desencuentros. Reverendo Dan, queremos agradecerle nuevamente por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos esta tarde. Le recuerdo que usted contará con un máximo de 45 minutos para su exposición y les recordamos también a quienes nos acompañan que pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat para posteriormente poder tener este espacio de diálogo. Les solicitamos mantener sus micrófonos apagados y, si es posible, sus cámaras encendidas. Sin más, reverendo, eh, le doy la palabra para que nos pueda compartir su exposición. Muchísimas gracias, Claudia. Es un placer, de verdad que es un placer inmenso estar con tanta gente querida, vinculada a la comunidad teológica evangélica de Chile. Eh, Uno de los espacios de verdad, muy apreciados, no solo por mí a nivel personal, pero a nivel continental, por la trayectoria y por el trabajo que significa la comunidad Teológica Evangélica de Chile, no solo para el Cono Sur, no solo para Chile, sino para toda nuestra región y para todo el sur global. Así que de verdad que agradezco la oportunidad que hoy me conceden al iniciar este segundo semestre del año 2026. Así es que a todas, a todos, buenas noches. Permítanme iniciar con esta provocación. Hoy vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial ya educa sin nosotros. Insisto en que esto es una provocación. Habiendo agradecido la oportunidad de estar conversando esta tarde o noche con ustedes, eh, permítanme intuir al lado de ustedes la profundidad de los desafíos que representan afirmaciones como la que acabo de hacer. Porque si hay algo que no podemos negar, es que la inteligencia artificial se encuentra ya en nuestras aulas, en nuestros teléfonos, en nuestras bibliotecas, en las oficinas pastorales de nuestras iglesias, en la preparación de sermones, en la investigación bíblica,
en los procesos administrativos y en la vida cotidiana de una buena parte de nuestras comunidades. El día de hoy me voy a permitir hacer algunas reflexiones en torno a esto, a esta realidad, en razón de este amiguito que tengo yo aquí atrás de mí. No sé si lo ven. Imago Ex Machina. Es un texto que yo escribí el año pasado, que salió publicado justamente en el mes de mayo de este año. Y como no pienso inventar la rueda, mis reflexiones girarán en torno a lo que ya se ha escrito ahí, pero haciendo un énfasis muy particular en la educación teológica, es decir, una bajada bien intencional respecto de lo que la comunidad teológica evangélica de Chile me ha pedido para esta noche. Así es que esta presentación, a final de cuentas, también ha sido realizada ex profeso, pero tiene su fundamento en todo lo que ya está ahí escrito. Bien, frente a esta realidad, una parte considerable de la conversación educativa ha quedado encerrada en una caja demasiado pequeña. Y la caja tiene una etiqueta conocida que nos resulta común, sobre todo a las docentes y los docentes. La palabra que llamamos, la palabra que pronunciamos, plagio. Quizás es una de las más profundas preocupaciones para quienes nos dedicamos a la tarea educativa y que pensamos en razón de la inteligencia artificial. Nuestras preguntas suelen formularse de la siguiente manera. ¿Cómo impedir que el estudiantado entregue tareas producidas por ChatGPT o por Gemini? A veces la inquietud adquiere un tono casi policial. ¿Cómo voy a descubrir la trampa? ¿Qué detector me conviene usar para saber la trampa? ¿Qué castigo le corresponde a quien sea tramposa o tramposo? Y a final de cuentas, ¿cómo recuperar el control del aula? Estas preocupaciones, que son una misma a final de cuentas, poseen legitimidad. La honestidad académica es sumamente importante, porque a final de cuentas, la autoría, que tiene que ser siempre responsable respecto de algún producto teológico, es sumamente importante. El proceso personal de lectura, escritura y reflexión siempre debe importarnos. Con todo, reducir la inteligencia artificial a una fábrica de tareas equivale a mirar el océano mediante el ojo de una cerradura. La inteligencia artificial carece de equivalencia con lo que antes conocíamos como el rincón del vago. La inteligencia artificial no es Wikipedia, no es un depósito automático de trabajos escolares. Quizá para nuestra tranquilidad como docentes y para la preocupación de nuestros estudiantes está en que cuando se nos presenta un texto, una tarea, un trabajo final, un examen que ha sido elaborado con inteligencia artificial, ténganlo por seguro, lo vamos a saber. Es muy fácil de identificar. Ujú. Entonces eso no es realmente el problema. No por lo menos aquello que debiera movernos hacia las reflexiones más profundas. Porque el alcance de esto que estamos hablando y que llamamos
inteligencia artificial va mucho más lejos. Puede organizar grandes corpus documentales, reconocer patrones escondidos, comparar argumentos, traducir registros lingüísticos antiguos, crear simulaciones, modelar escenarios, producir imágenes, convertir voz en texto o texto en voz, generar materiales accesibles. Puede la inteligencia artificial relacionar disciplinas y acompañar procesos creativos de enorme complejidad. Miren, la escritura de este librito, Imago Ex Machina, empezó con una pequeña presentación que preparé para un encuentro coauspiciado entre CETELA y la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica. Y ahí estaban presentes todos mis grandes profesores de Biblia, ¿no? No estaba Severino Croato porque ya se murió, pero estaba ahí Elsa Tames, estaba ahí Néstor Míguez, y de los católicos todos, ¿no? Sicre, etcétera, etcétera. Y a mí me tocaba la última, o una de las últimas exposiciones. ¿Qué decir después de todo ese maravilloso número de eruditos, ¿no? Corinne Lenoir, etcétera. Entonces se me ocurrió preparar algo sobre inteligencia artificial y hacer un ejercicio. Le pedí a la inteligencia artificial, a varios de ella, a ChatGPT, a Gemini, etcétera, ajá, que emularan un comentario de 2 párrafos respecto de el Shema. ¿Por qué emular? Porque les pedí, le pedí a la inteligencia artificial que asumiera la personalidad, primero, de Elsa Tamés, ujú, luego de Luis Alonso Sheckett y después de José Severino Coront. Fue un ejercicio que hice ahí mismo en la presentación. No lo había trabajado yo previamente. Esperé a ese momento para que vieran el ejercicio. Cuando terminé la presentación, se me acerca Elsa con la confianza que tenemos de ser mexicanos y conocernos de hace mucho y tener una buena amistad. Me dice, oye, Dan, ¿cuándo dije yo eso? No me acuerdo. Muy interesante, ujú, que no se haya percibido que esto era un ejercicio donde la inteligencia artificial trabajaba como si fuera el autor mismo, ¿no? Y ya ahí con Elsa y con otros colegas, me acuerdo en la mesa de la comida empezamos a hablar un poco de manera más extendida respecto de esto, pero fue muy jocoso, fue muy chistoso el ejercicio en ese sentido. Una persona docente con bastante experiencia suele percibir la textura estandarizada de muchos textos generados. Frases perfectamente alineadas, transiciones demasiado limpias, conclusiones previsibles, vocabulario genérico, a final de cuentas, seguridades artificiales o simple y llanamente ausencia de bibliografías y escasez de conflicto interior. Las prosas que a veces nos elaboran nuestros estudiantes creyendo que no podremos identificar que han acudido a ChatGPT, eh, nos parecen caminar con zapatos recién comprados, porque brillan, suenan parejo y todavía carecen, sin embargo, del polvo de la vida. Descubrir ese estilo resuelve apenas una fracción del desafío que es realmente profundo. La pregunta que yo hoy quiero compartir con ustedes y que considero verdaderamente decisiva tiene que ver con esto.
¿Qué clase de inteligencia humana estamos cultivando cuando las máquinas pueden producir en segundos aquello que durante décadas usamos para medir el aprendizaje? Y creo que esa pregunta cambia por completo el rumbo de nuestra conversación hoy. La preocupación deja el terreno exclusivo de la vigilancia y entra en el terreno de las pedagogías, la ética, la epistemología, la antropología teológica y, ¿por qué no decirlo?, la misión, la justicia, la interculturalidad e inclusive el ecumenismo. Así que mi propuesta para esta charla nace de una convicción sencilla. La inteligencia artificial funciona como un espejo, pero también como un amplificador e incluso como un taller. Como espejo, devuelve imágenes de nuestras virtudes, prejuicios, deseos y contradicciones. Como amplificador, aumenta capacidades humanas y también multiplica desigualdades. Como taller, abre posibilidades para crear, investigar y resolver problemas, aunque cada herramienta del taller exige criterios, responsabilidad y una comunidad capaz de orientar su uso. Por eso, estoy proponiendo hablar de encuentros y desencuentros. Los encuentros aparecen cuando la inteligencia artificial amplía la investigación, favorece la accesibilidad, conecta saberes, ayuda a formular mejores preguntas y fortalece el servicio comunitario. Y los desencuentros surgen cuando se automatiza el pensamiento, se uniforma la teología, solo se extraen datos, se reemplazan procesos y a final de cuentas se fabrican autoridades y se convierte la educación en un consumo veloz de respuestas. En ambos movimientos, a final de cuentas, necesitamos una suerte de brújula. Eh, Así que déjenme compartir con ustedes que en estos materiales que he venido tratando de trabajar, de producir no solo el libro, sino algunos otros artículos e investigaciones, todo en el último año y medio, eh, eh, propongo entrelazar tres cordones. Por un lado, la sospecha de colonial. Por otro, lo que yo llamo una hermenéutica desde la ternura. Y por otro lado, lo que Edgar Morin llamaba o llama el pensamiento complejo. Con esos tres hilos quisiera hoy también tejer esta conversación. Así es que lo primero, permítanme proponer, lo primero que hay que hacer es salir de la caja. Cada revolución tecnológica reorganiza la manera de aprender, de recordar, de comunicar, a final de cuentas de ejercer autoridad. ¿Se acuerdan aquella impronta de los eh, eh, em, que hablaban con Jesús y le cuestionaban, ¿y con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? Bueno, la escritura en las distintas culturas transformó la memoria oral. El códice modificó incluso la lectura. La imprenta multiplicó el acceso a los textos y alteró la vida incluso de las iglesias, ¿no? Las reformas protestantes son resultado de ello incluso. La radio, la televisión, ahora el internet, han cambiado incluso la forma de predicar, la forma de catequizar o enseñar dentro de la iglesia. Han cambiado las pedagogías e incluso la presencia pública de las iglesias. Ahora, la inteligencia artificial añade un giro particular. La herramienta ya participa en operaciones asociadas con el lenguaje, con la comparación
con la clasificación, la síntesis e incluso la creación de productos. Y esta participación produce, tenemos que aceptarlo, produce asombro, temor y también a veces algunos entusiasmos. Pero sí, mueve el piso de nuestras instituciones. He conocido ya varias escuelas de teología donde todavía organizan sus cursos mediante una lógica heredada del libro impreso. Y lo valoro. La persona docente posee el contenido, el estudiantado recibe la información, la tarea demuestra retención y los exámenes al final de periodo confirman el dominio de los contenidos. La inteligencia artificial entra en ese salón de clase como una tormenta de arena. De pronto, cualquier persona puede solicitar una síntesis de la teología paulina, una comparación exhaustiva entre las posiciones de Lutero y Calvino e incluso Wesley respecto de algún tipo de afirmación teológica o posición litúrgica, un bosquejo sobre la Trinidad o la lectura narrativa del Evangelio de Marcos puede salirnos al frente de manera muy expedita. En pocos segundos aparecen respuestas bastante coherentes y ordenadas si utilizamos los sistemas de inteligencia artificial. Cuando un curso o una clase mide principalmente la capacidad de producir información ordenada, la máquina parece competir con el estudiantado y no lo dudemos, muchas veces va a ser mejor. Cuando el curso forma discernimiento, sensibilidad histórica, como decía Walter Brueggemann, imaginación profética, responsabilidad comunitaria y sabiduría pastoral, la máquina logra ocupar apenas un lugar auxiliar. Y ese es el punto. Así que aquí aparece la primera de mis intuiciones. La crisis provocada por la inteligencia artificial también revela una crisis previa en nuestras formas de enseñar y por lo tanto de aprender. Quizá algunas tareas eran tan mecánicas que una máquina hoy logra resolverlas porque jamás exigieron una verdadera formación teológica. Quizá pedíamos resúmenes, definiciones, repeticiones, mientras que el mundo reclama interpretación, juicio, escucha, creatividad, compromiso, salirnos de la caja, pues. La inteligencia artificial deja al descubierto nuestra fragilidad de una educación basada en productos previsibles y también ofrece la oportunidad de recuperar el corazón de la educación teológica. Aprender a leer la palabra, aprendiendo a leer la realidad, la tradición, el cuerpo, el sufrimiento, pero también la esperanza y los signos de los tiempos. La cuestión central en este punto, entonces, consiste en formar personas capaces de pensar con herramientas potentes, mantener agencia moral y responder por las consecuencias del trabajo. Miren, pongámoslo en otros niveles educativos o de aprendizaje. Una calculadora amplía, valga la expresión, el cálculo. Un telescopio puede ampliar la mirada. Una biblioteca, que es ya más cercano a nosotros, amplía la memoria. Y una inteligencia artificial puede tener la capacidad de ampliar ciertas operaciones cognitivas. Sin embargo, ninguna ampliación garantiza sabidurías. Las sabidurías brotan de discernimiento, brotan de comunidad, surgen en comunidad, surgen de experiencias, de oración, de estudio riguroso, pero sobre todo
del encuentro con el rostro humano y con el rostro de Dios. Y ahí es donde quiero entonces hablar del primer cordón, la sospecha de colonial frente al código. La inteligencia artificial suele presentarse mediante una estética de limpieza. Vemos una pantalla blanca, una caja de diálogo y una respuesta inmediata. Y así, ahí todo parece ligero, neutral e inmaterial. Esa apariencia oculta una trama de poder. Los grandes modelos de inteligencia artificial aprenden de enormes conjuntos de texto, imágenes, registros, etcétera, etcétera. Esos materiales reflejan la distribución desigual de la producción cultural. Las lenguas con mayor presencia digital obtienen mayor representación. Las editoriales poderosas, por ejemplo, o las universidades con mayores recursos, o los centros académicos del norte global, y las tradiciones teológicas con amplia digitalización ocupan un espacio dominante. Y muchas veces de Abya Yala y el Caribe aparecen apenas investigaciones fragmentadas, aportes escasamente disponibles o siempre interpretadas desde categorías ajenas. Por eso, cada respuesta algorítmica merece preguntas de fondo, ¿no? ¿Qué bibliotecas se esconden detrás de las frases que la inteligencia artificial me está aportando? ¿Qué tradiciones aparecen como centro? Y también, ¿qué experiencias quedan convertidas en una nota marginal? ¿Qué lenguas fueron escuchadas y cuáles no? ¿Cuáles pueblos quedaron fuera del entrenamiento de tal o cual inteligencia artificial? En resumen, ¿qué modelo de humanidad organiza las respuestas? Una inteligencia artificial puede ofrecer una explicación brillante sobre la reforma protestante y dejar casi invisible la recepción de la reforma en la América Latina. Puede hablar de la misión cristiana desde categorías imperiales. Incluso puede describir el concepto de familia, de liderazgo, de autoridad, hasta de espiritualidad, usando patrones culturales presentados como universales. Ese fenómeno recibe, para mi gusto, la categorización de colonialidad del saber. La antigua jerarquía vuelve con una interfaz moderna. El imperio cambia de ropas y aprende a hablar con una voz amable y actual. Una educación teológica intercultural necesita enseñar a leer el código con la misma seriedad con la que se lee un texto bíblico. Leer el código significa examinar intereses, silencios, supuestos, clasificaciones y hasta efectos. Cada algoritmo contiene una antropología ya implícita, una idea de conocimiento dada, que incluso puede llevar en múltiples ocasiones ya una noción de éxito y una imagen de futuro. La tarea educativa puede incluir entonces ejercicios concretos, por ejemplo, pedir a una herramienta que explique el pecado desde 5 tradiciones y nos va a dar la concepción reformada, la católico-romana, la ortodoxa, incluso la pentecostal y de una teología indígena latinoamericana. Pero luego, en grupo, hay que tratar de analizar las asimetrías, el vocabulario, la precisión, cuáles fuentes fueron exploradas. ¿Hay estereotipos? ¿Cuáles son los silencios? Y entonces el resultado se convierte en material para estudiar el poder, para estudiar la representación y, ¿por qué no?, para buscar justicia epistémica.
Estas prácticas entonces pueden resultar valiosas porque nos revelan un principio básico. La máquina habla desde un mecanismo estadístico, pero una comunidad de aprendizaje teológico habla desde sus memorias, desde sus cuerpos como territorio, desde sus conflictos incluso de fe y desde sus responsabilidades históricas y pastorales. Así que una educación teológica ecuménica también puede aprovechar estas tensiones. El ecumenismo carece de equivalencia con una mezcla suave que borra diferencias. Su riqueza nace del encuentro entre tradiciones con historias, heridas, múltiples dones e incluso convicciones particulares. Una inteligencia artificial tiende a producir consensos muy pulidos. La tarea educativa consiste, en cambio, en recuperar el filo de las diferencias. ¿Qué se afirma en cada tradición? ¿Qué se teme en cada una de ellas? ¿Qué se protege? ¿Pero qué se aporta? A final de cuentas, ¿qué se necesita aprender? Hay un fenómeno bíblico que en mi libro Imago Ex Machina llamo pentecostear. Y viene del fenómeno bíblico expresado en el libro de los Hechos, que conocemos como Pentecostés, y que se ofrece como una imagen profundamente fecunda. La comunión surge mediante muchas lenguas, la comunión de las personas, y cada lengua conserva su propio acento. La Espíritu de Dios, la Ruach, crea en ese momento comprensión compartida y mantiene la diversidad viva. Y eso es lo que yo llamo, en estas intuiciones que estoy compartiendo, este neologismo que les menciono, pentecostear la palabra. Y entonces puede implementarse también en el código. Pentecostear la inteligencia artificial significaría abrir el sistema a voces subrepresentadas, a cuestionar el idioma único del rendimiento y a construir tecnologías capaces de escuchar acentos diversos. Y ahí voy hacia mi segundo cordón, una hermenéutica desde la ternura. A ver, antes, la ternura suele confundirse con suavidad sentimental o candidez. En la pedagogía latinoamericana, su sentido posee mucho mayor fuerza gracias a su principal motor, ¿no? Nuestro querido amigo Alejandro Kusianovic. La ternura es una opción ética, política e incluso espiritual que coloca la dignidad concreta en el centro. Pregunta por el cuerpo, por las historias, por las heridas, por las voces y los ritmos y la posibilidad de florecimiento de cada persona. Aplicada a la educación teológica, esta perspectiva cambia las preguntas originales. En vez de comenzar preguntándonos qué permite hacer, qué nos permite hacer esta herramienta, podemos iniciar preguntando qué ocurre con las personas y las comunidades cuando usamos tal herramienta. O sea que en vez de admirar la velocidad de las respuestas, en este caso dadas por un mecanismo tecnológico, se valora la serenidad de examinar los vínculos. Una plataforma puede personalizar lecturas, ejercicios e incluso retroalimentaciones. Y esa capacidad pareciera ideal. Sin embargo, una formación guiada exclusivamente por preferencias corre el riesgo de eliminar la fricción. Cada persona recibe contenidos cercanos a su nivel, a su gusto y a su trayectoria, pero ahí
la alteridad, el otro, la otra, pierden fuerza. El texto difícil desaparece. O sea que la tradición incómoda queda fuera. La voz que cuestiona entonces deja de ser una presencia continua. Bien sabemos que la educación teológica requiere de la fricción fecunda. En el libro del Génesis tenemos la figura de Jacob, que lucha durante toda una noche y sale herido, pero transformado. Job, en el libro que lleva su nombre, discute y lo hace de manera fuerte. Los salmos frecuentemente protestan, incluso contra Dios. Los profetas casi siempre incomodan. Y en los evangelios, Jesús formula preguntas capaces de desmontar las más firmes seguridades. Entonces, la formación espiritual madura mediante textos que resisten, o mejor aún, mediante comunidades que se atreven a corregirse en medio de realidades que las descolocan. Una inteligencia artificial configurada para complacer a sus usuarios puede ofrecer lo que llama CISEC una fe descafeinada. Bueno, no habla de fe, pero de fenómeno descafeinado. Porque nos concede respuestas amables, conflictos suavizados, consuelos instantáneos, es decir, exigencia escasa. Una hermenéutica desde la ternura distingue cuidado de complacencia. Cuidar implica acompañar procesos difíciles, sostener preguntas abiertas y entonces reconocer límites y proteger la dignidad durante el conflicto. En el aula, esta suerte de brújula puede expresarse mediante varias prácticas. La primera consiste en proteger los datos, trabajos pastorales, testimonios, historias de violencia, casos de consejería, experiencias comunitarias, jamás deberían ingresar en plataformas externas sin un consentimiento informado y con criterios claros. La ternura también exige mirar el costo oculto de la tecnología. La nube posee peso. Cada consulta activa centros de datos enormes que en sí consumen un montón de energía, de agua, de minerales, por las grandes infraestructuras. Por eso, a final de cuentas, y tengo que ir acotando, mi pregunta ética intenta superar el contenido generado, incluye las condiciones de producción, porque una institución teológica, de educación teológica, debería preguntarse, ¿qué plataformas tenemos que usar? ¿Qué datos podemos entregar? ¿Qué contratos tecnológicos aceptamos? Porque en todo caso, ¿qué dependencias estamos creando? ¿Y qué huella ecológica promovemos? Así como qué alternativas comunitarias construimos con este esfuerzo. Y ahí voy hacia el tercer cordón, el pensamiento complejo. Porque el pensamiento complejo ayuda a escapar de dos jaulas, la tecnofilia y la tecnofobia. La tecnofilia contempla cada innovación como si fuese una salvación. Su lenguaje está lleno de promesas. Personalización total, productividad ilimitada, aprendizajes instantáneos, automatización perfecta. Pero por otro lado, la tecnofobia mira la misma realidad siempre como una amenaza y amenaza absoluta. Se pierde la humanidad, se destruye el pensamiento, se acabó la educación, ha triunfado la máquina. Ambas posiciones, creo yo, simplifican porque absolutizan. Lo cierto es que la realidad tecnológica está hecha de ambigüedades.
Una misma herramienta puede ampliar accesos y profundizar dependencias. Puede ayudar a descubrir patrones, por ejemplo, en manuscritos antiguos descubiertos en Qumran, ujú, pero también puede fabricar citas inexistentes, como Borges. Puede traducir materiales para una comunidad, pero también puede borrar la densidad cultural de las palabras. Pensar con complejidad significa mantener juntas varias dimensiones a la vez. Dimensiones éticas, técnicas, económicas, políticas, ecológicas y, por supuesto, pedagógicas, pastorales, espirituales. La teología posee experiencia con esta clase de tensiones. Hablamos de gracia de la mano de la responsabilidad. Hablamos de libertad hablando de límites. Hablamos de persona alimentando a la comunidad. Hablamos de tradición y de reforma. Hablamos de unidad en la diversidad. Así que la inteligencia artificial añade una nueva zona de discernimiento. Sí, requiere humildad intelectual, porque hay que reconocer posibilidades, identificar daños y aceptar que algunas respuestas llegarán mediante procesos lentos. El pensamiento complejo, como considera Edgar Morin, libera a la educación de una obsesión por respuestas definitivas. Una buena clase de teología puede terminar con mejores preguntas. Una investigación valiosa puede revelar nuevas tensiones. Una lectura bíblica madura puede sostener varias capas de sentido, como decía mi profe croato, a la vez que mantener un compromiso ético. Y en este marco, la inteligencia artificial funciona mejor como una interlocutora socrática. Sí, la mayéutica. Ajá. No es un oráculo, es una forma posible de ayuda, porque nos puede colaborar generando objeciones, presentando perspectivas de conflicto, señalando vacíos argumentativos, proponernos preguntas e incluso ayudar a visualizar relaciones. Pero es la comunidad aprendiente la que conserva la responsabilidad por el juicio. Y aquí es donde quiero hablar en estos últimos minutos respecto de posibilidades para una educación teológica con sentido. Aquí quiero hablar de algunos encuentros que considero fecundos. El primero ocurre en la investigación bíblica. La inteligencia artificial puede comparar variantes textuales, organizar bibliografías, reconocer patrones estilísticos, explorar campos semánticos y ayudar a relacionar grandes conjuntos de documentos. Puede colaborar en la reconstrucción, por ejemplo, de manuscritos dañados, en el estudio de trazos de escribas del siglo I o del siglo IV, en la clasificación inicial de materiales. Esa capacidad abre lo que en mi libro yo llamo una exégesis 4.0. Y la expresión apunta hacia una práctica que combina herramientas digitales con rigor histórico, sensibilidad literaria, pero también conciencia social y discernimiento comunitario. La máquina puede rastrear miles de usos de una palabra, por ejemplo, pero la persona exégeta pregunta qué vida queda implicada en ese texto reconstruido. Un ejercicio creativo podría trabajar, por ejemplo, con el libro de Job, ¿no? Donde un grupo de estudiantes o de profesores solicita a tal o cual inteligencia artificial una clasificación de las imágenes de sufrimiento, de justicia, de cuerpo y de creación en el libro de Job. Y luego contrasta ese mapeo con lecturas latinoamericanas, con testimonios comunitarios e incluso con experiencias pastorales. El producto final podría ser, por ejemplo, una liturgia o una guía de acompañamiento o una propuesta pública frente al dolor social. La herramienta ayuda a abrir el mapa,
pero la comunidad decide cómo caminar guiándose por ese mapa. No voy a tocar el resto de los encuentros, que son en realidad ejemplos muy concretos de cómo pudiera ser fecunda esta relación que estamos, que estamos aprendiendo a la vez que haciendo. Ajá, porque el tiempo nos ha consumido. Pero déjenme ir hacia el final de algunas reflexiones que tengo para ustedes y aprovechar los últimos dos o tres minutos. Las instituciones de educación teológica necesitamos avanzar, sí, en las prohibiciones generales hacia políticas formativas. Una primera acción sería crear acuerdos comunitarios del uso de las inteligencias artificiales. Docentes, estudiantes, personal administrativo, bibliotecas e incluso las iglesias asociadas a nuestras instituciones deberían participar en tal conversación. El acuerdo define los usos permitidos, los usos sensibles, las prácticas de transparencia y la protección de datos y responsabilidades, es decir, generar protocolos. Una segunda acción sería formar al profesorado. A veces tenemos jornadas de actualización docente y seguimos hablando de las mismas cosas. La capacitación hoy debería incluir aspectos tecnológicos, tanto como pedagógicos y sobre todo en este momento éticos, ecológicos, jurídicos y a partir de ahí generar otros que sean teológicos. Aprender a redactar instrucciones para una inteligencia artificial constituye apenas la mínima parte de cómo se usan estos recursos. Así que hace falta comprender sesgos, límites, privacidad, accesibilidad y diseños de evaluación. Una tercera acción es fortalecer nuestras bibliotecas digitales latinoamericanas, digitalizando nuestros archivos, nuestras revistas, las tesis de nuestros estudiantes, las liturgias de nuestras capillas, los documentos ecuménicos que están en nuestras iglesias. La producción comunitaria representa una tarea de justicia epistémica que no podemos sustraer del actual desarrollo tecnológico. Conviene crear repositorios con metadatos claros y permisos responsables. Una cuarta acción es desarrollar laboratorios ecuménicos y bien interculturales, espacios que pueden reunir teología, ciencias de datos, pedagogía, estrategias pastorales, comunicación, ética y, a final de cuentas, saberes comunitarios. El objetivo consistiría en experimentar, evaluar y producir recursos bien situados. Otra acción pudiera ser sostener espacios de contemplación, lo que yo llamo en mi libro el Shabbat digital. Las instituciones tecnológicas del futuro deben aprender y enseñar a detenernos, porque el silencio es valioso, la lectura profunda, la conversación cara a cara, la oración en lo personal, ese contacto con la Pachamama, con la tierra, debe formar parte de la inteligencia teológica que mueva a la inteligencia artificial también a los espacios de silencio. Y como me he pasado del tiempo, quisiera simplemente decir que en medio del rumor eléctrico de esta época, la educación teológica puede seguir escuchando aquella voz antigua que siempre es nueva, sea la vida.
Por ello, mi deseo para ustedes en la comunidad teológica evangélica de Chile es que la vida florezca en vuestras aulas, que la justicia encuentre lenguaje en vuestros códigos, que la alteridad conserve su rostro en vuestras aulas virtuales. Sí, que la tecnología permanezca al servicio del cuidado y que cada encuentro entre educación teológica e inteligencia artificial abra una posibilidad para creer con profundidad, para pensar con libertad, para aprender en lo comunitario, pero sobre todo para servir con esperanza. Muchas gracias.